eres y lo que has hecho y sigues haciendo en nuestras vidas. Gracias por tu palabra, porque ella nos da esperanza, nos da consuelo, le da una base sólida a nuestra fe. Y Señor, queremos vivir, como decía el pasaje de Pedro, con una gran expectativa de lo que está por venir. Porque para los amados de Dios, lo mejor está por venir. Háblanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Adelante. Gracias. Buenos días. Buenos días. Tratamos de saludar a todos, pero si no saluda a alguien, buenos días también, ¿no? Son días especiales, son días para recordar, son días para traer a memoria el sacrificio de Cristo. Y a veces las vacaciones, los días libres y todo se nos junta y nuestros pensamientos se nos van desviando en estas fechas, ¿no? Sin embargo, es necesario, es bueno, es saludable, es de edificación recordar estos días como del sacrificio de Cristo, como su muerte en la cruz y como su victoria sobre la muerte. Gracias a Dios, doy gracias porque mi amada esposa estuvo esta semana haciendo unas actividades con las niñas ahí para recordar todo lo que fue el sacrificio de Cristo, ¿no? Y ahí con las niñas, con Mandy, estuvimos haciendo algunas actividades recordando esto. Y es bueno recordar, es bueno traer a memoria. La misma palabra de Dios nos dice que traigamos a memoria. Jesús mismo nos dice cuando en la Santa Cena hagan esto en memoria de mí. Así es que ahí donde estás, vamos a decir, Jesús está vivo. A ver, 1, 2, 3. Jesús está vivo. Ok, pero ahora se lo vas a decir al del costado. Así, vamos a hacer esa actividad. A ver, ponte al lado de la persona y dile, Jesús está vivo. Muy bien. Y espero que la persona del otro lado haya sonreído, ¿no? Haya estado feliz de la noticia que le has dado, ¿no? Conocí a unos misioneros que servían en uno de estos países donde hay persecución y cada cierto tiempo se encontraban en Estados Unidos, en el aeropuerto, coordinaban para llegar más o menos en el mismo horario y los que viajaban con ellos decían que era un espectáculo verlos reencontrarse, ¿no? Eran amigos de mucho tiempo, habían estudiado la Biblia juntos, habían crecido en una iglesia juntos, pero después de semanas, a veces años, meses de no verse, en el aeropuerto se encontraban, pasaban los controles y de repente se miraban uno al otro desde lejos y uno gritaba, ¡Jesús está vivo! Y la gente volteaba, pues, ¿no? Y del otro lado el otro gritaba desde lejos, ¡verdaderamente está vivo! Decía, ¿no? Y la gente volteaba por el otro lado y corrían y se abrazaban, ¿no? Pero toda la gente se quedaba impactada de su mensaje, de su emoción, de su pasión, de que siempre tenían esa energía de comunicar Jesús está vivo. Y sabes, en esta mañana vamos a ver algunos pasajes referentes a estos. Hay varios pasajes que vamos a ver, no sé cuánto tiempo nos vamos a demorar, pero vamos a ir paso a paso. Fíjate que en Lucas 24:5, esta es una introducción, dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense, como les habló cuando estaba aún en Galilea, ¿no? Ahora, pensando en esto, yo quiero que cada uno de nosotros piense en esta frase, porque muy de mañana dice que las mujeres corrieron a la tumba a ver y se les apareció y les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿No? Ahora, piensa en esto, piensa en esta frase. ¿Por qué muchas veces buscamos entre los muertos al que vive? Sabes que muchas veces nuestra vida está enfocada en esto y seguimos buscando entre los muertos la solución, la esperanza, la paz, el gozo, la tranquilidad para nuestras vidas. Y podría llegar perfectamente ese mensaje en nuestras vidas, ¿no? ¿Por qué estás buscando entre los muertos al que vive?
porque estás buscando en ciertas cosas que no son verdaderamente el Rey, el que nos da vida, el que nos da vida más allá de la muerte. Por eso te decía, a estas fechas es bueno recordar y traer a memoria el sacrificio de Cristo y que esto sea permanente, algo permanente en nuestro día a día, en nuestro diario. Si conocemos a Cristo, si hemos puesto nuestra fe en Cristo, no podemos estar buscando entre los muertos al que vive. Muerte siempre habla de pecado. Y fíjate, con esa introducción vamos a ir a 1 de Pedro, capítulo 1, ahí nos vamos a quedar buen tiempo en 1 de Pedro, pero piensa en eso, porque muchas veces buscamos entre los muertos al que vive. Quizás no entendemos todo lo que Cristo nos ha dado con su victoria sobre la muerte. Quizás no entendemos todo lo que Cristo nos dio cuando resucitó. Quizás no entendemos todo lo que tenemos cuando hemos puesto nuestra fe en Cristo. O quizás no lo apropiamos y lo vemos como algo aún lejano y decimos, sí, pues Jesús resucitó y entiendo y toda la vida me han contado esta historia, pero lo tenemos simplemente como una referencia lejana. Es tiempo de que esto sea parte de tu vida, que sea parte de tu vida propia, que te lo apropies totalmente y puedas entender y puedas vivir y puedas disfrutar conforme a lo que dice Jesús en su palabra. Primera de Pedro está hablando a un grupo de expatriados, gente que había sido perseguida, que había salido de sus países, está en diferentes lugares, cristianos que estaban soportando la persecución, cristianos que estaban soportando las pérdidas de familiares, pérdida de amigos, en un campo quizás de valle de muerte. Pedro empieza a escribir esta carta y narra pasajes muy interesantes que están poniendo a la persona a pensar, a meditar, a entender. Fíjate todo lo que tienes en Cristo ya. Fíjate todo lo que Cristo te ha dado. Fíjate que esa victoria es rotunda, ¿no? A veces decimos, ¿no? Cuando vemos a un equipo de fútbol o a algún equipo en algún deporte, decimos, esa victoria fue total, ¿no? Pero cualquier victoria de deporte, de guerra, de lo que sea, no se compara a la victoria de Cristo. Y Pedro quiere recordarles a este grupo de expatriados todo lo que tienen esa victoria en Cristo. Y todo lo que deben hacer y todo lo demás y todo el entorno que está ahí, no se compara a todo lo que Cristo te ha dado con su victoria. Y empieza el versículo con: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La versión del 60, y en las versiones más actuales habla de la alabanza. Y esta alabanza que tenemos que darle a Dios. Por eso Pedro empieza, ¿no? Bendito el Dios y Padre. Fíjate, Pedro vivió muchas cosas, muchas experiencias al lado de Jesús, ¿no? Y grandes cosas, maravillas nos cuenta la palabra de Dios. Nos cuenta acerca de su pueblo que fue rescatado de la esclavitud en Egipto. Nos cuenta de Abraham, el padre de la fe. Nos cuenta de Nehemías, una persona que oró y impulsó a todo un pueblo a reconstruir unos muros. Nos cuenta de los profetas, de Jonás, de Isaías, de Jeremías, de diversos que tenían que compartir y proclamar el mensaje de Dios. Nos cuenta de la vida de Jesús, ¿no? Ahí de repente la multiplicación de los panes, de los peces, que le daba vista a los ciegos, que incluso resucitó a muertos. Sin embargo, todo lo que habla la Biblia, toda la historia se centra en este punto crucial: la victoria de Cristo sobre la muerte. Y teniendo eso presente, Pedro dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia, esta salvación, este acto de amor, nadie de nosotros a través de la historia, ningún humano lo merecía. Pero dice en la palabra de Dios que debemos alabar a Dios por su gran misericordia. Qué maravillosa misericordia que Dios tiene con cada uno de nosotros. Pecadores que no merecemos
la gracia y el amor de Dios. Sin embargo, en su palabra habla de la misericordia de Dios. Nos da algo que no merecíamos de ninguna manera, pero su gracia nos lleva ¿a qué? ¿O a qué nos debería llevar? Pedro está diciendo, si has entendido esta victoria, este triunfo, ¿qué nos queda? Alabarle y decir, bendito sea el Dios y Padre, porque su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza. ¿A una esperanza? A ver, como si estuviéramos vivos. ¿A una esperanza? ¡Viva! Es una esperanza viva, hermanos. Qué interesante es tener una esperanza viva. Qué interesante es tener una esperanza activa, con energía, no algo muerto. ¿Cómo es tu esperanza? ¿Cómo es tu esperanza? Viva. Porque esperamos en la vida, en las promesas, en Cristo Jesús, basados en su victoria en la cruz. Y esta esperanza viva debe reflejarse ¿en qué? En nuestra vida. Día a día. Porque si no tenemos una esperanza viva, si todo esto no es verdad, dice también la palabra de Dios, que somos pues, un grupo de que nos deberíamos dar lástima. Pero más ahora, dice también la palabra de Dios, Cristo ha resucitado. Y esta esperanza que tenemos es viva. Y hermanos, cuando hablamos de una esperanza viva, debe reflejarse día a día en nuestra vida cotidiana. ¿Qué es lo que estás esperando? Todas las circunstancias del entorno alrededor, pero ¿qué es lo que estás esperando? ¿En quién está puesta tu fe? ¿Estás dando alabanza y gloria a Dios, como dicen los primeros versículos? Porque Cristo nos hizo renacer por una esperanza viva. Cuando Nicodemo tiene inquietud de hablar con Jesús, y dice en Juan 3 que él va de noche hacia Jesús y habla, y Jesús le empieza a explicarle y le dice, ¿eres maestro de la ley y no sabes esto? Porque Nicodemo en su cabeza decía, no, ¿cómo voy a entrar al vientre de mi madre nuevamente y voy a volver a nacer? Y le dice, no, Nicodemo, tienes que renacer de nuevo. Y le dice, ¿eres maestro de la ley y aún no entiendes esto? Y quizás si lo contextualizamos un poquito podríamos decir, ¿llevas tantos años siguiendo a Dios? ¿Llevas tantos años asistiendo a una iglesia y no entiendes esto? ¿O tu esperanza no es viva? ¿Tu esperanza no se refleja en tu vida? ¿Tu esperanza no se refleja en tu relación con las demás personas? Porque tu relación con Jesús va a afectar tu relación con todo el entorno. Con tu familia, en tu trabajo, con tus vecinos. Tu relación con Jesús va a cambiar radicalmente tu vida porque tienes una esperanza viva. Y cuando esperamos algo vivo, algo con energía, podemos poner nuestra fe y confianza absolutamente de todos los aspectos que vivamos en Cristo. Y podemos decir esto. Recuerda lo que dijimos al principio. Pedro le está escribiendo a un grupo de personas que están expatriados, que no tenían patria, que eran perseguidos, que algunos eran tomados por algunos imperios y torturados, que algunos venían a morir a su familia por causa de la fe en Cristo, pero Pedro les recuerda la misericordia de Dios. Tenemos una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Jesucristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Y creo que cada día deberíamos despertarnos con ese pensamiento en la cabeza, ¿no? Jesús ha resucitado, Jesús ha vencido a la muerte. Todo lo que tenga que enfrentar en el día no se va a comparar finalmente con lo que nos va a dar Jesús, con la victoria sobre la muerte. Y aún más, ¿no? Cuando vayamos a acostarnos, a veces con tantas cosas que tenemos en la cabeza, recordar, Jesucristo ha resucitado, Jesús ha vencido a la muerte. Podré dormir en paz y tranquilo. Pero ¿qué hizo con todo esto? Fíjate, estos versículos, en varias partes, dicen esta frase que dice, para obtener una herencia incorruptible. Pero dicen esta pequeña palabra que dice para.
Nos enseñaban a nosotros en el seminario, cuando encuentres en la palabra de Dios esta palabra para, detente y analiza, porque hay un propósito muy interesante. Hay un propósito muy interesante que Dios quiere que lo entiendas. Entonces, cuando veas paras y lo entiendes bien. Porque acá dice que con esa victoria que Cristo tuvo a través de la misericordia de Dios, tenemos para obtener una herencia. ¿A quién le gustaría recibir una herencia? Todos sonrieron, ¿no? A mí me gustaría recibir una herencia. Bueno, la verdad que sí, a todos nos gustaría recibir una herencia, ¿no? De repente, como sale en las películas, ¿no? Un tío lejano que ni conocías, ¿no? De repente te llega la carta a tu casa, un correo y dice, te ha heredado, no sé, 1 millón de pesos, vas a recogerlos, ¿no? Cosas así, ¿no? Pero acá dice que vamos a tener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Y este es uno de los puntos en los que quiero llegar. La palabra de Dios te está diciendo, alábale a Dios, recuerda el sacrificio, recuerda la misericordia, porque a través de eso has obtenido una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará. Esta herencia ya está, a nombre de todos los que pusieron su fe en Cristo. Son acreedores, son propietarios, son dignos de esta herencia. ¿Y cómo vivirías con esta herencia? Ahora, cuando decimos, sí, me gustaría recibir una herencia, ¿no? La verdad es que las herencias de este mundo van a pasar. Son pasajeras, son momentáneas, se van a acabar. Pero Dios en su palabra dice que a todos sus hijos Él nos da una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, que no se acaba. Y vamos a ver aquí lo siguiente. Esta herencia es incorruptible, inmaculada y que no se marchita. Incorruptible habla de algo que no se daña, ¿no? Todo lo de este mundo se va a dañar, se va a terminar. Sin embargo, acá te está diciendo una herencia que no se daña, inmaculada, que no se mancha, que no tiene aspectos por donde ver si está bien o está mal. A veces en una herencia de este mundo, de repente llega el documento y quizás el documento no está bien redactado o el documento tiene manchas y dicen, Señor, esto no vale, ¿no? O tenemos que observarlo o tenemos que investigarlo bien. Pero Jesús te está diciendo que esta herencia que ha ganado en la victoria en la cruz no se mancha, no hay nada no hay ningún punto donde pueda haber algo turbio, algo que no se entienda. Es clara, es precisa, es perfecta. Nadie podría levantarse un día y argumentar, porque fue hecha por Dios. Y que no se marchita, que no perece, que no muere, que no acaba. ¿Han visto como el proceso de una planta que se va marchitando, ¿no? Y tú la vas viendo un día, unas flores que pones de repente en tu casa, ¿no? Todas bonitas cuando las pones. Y al pasar el segundo día se ven todavía bonitas, pero de repente es el tercer día que se van inclinando un poquito, ¿no? Pasan más días y se van inclinando, se le van cayendo los pétalos, va perdiendo las hojas, ¿no? Se va dañando y al final es consumida, ¿no? Y ya no queda prácticamente nada de todo eso hermoso que era la flor, prácticamente no queda nada. Por eso un tiempo a mí no entendía por qué a las mujeres les gustaba tanto las flores, decían, pues en 3, 4 días se acaba, ¿no? Pero esta herencia habla de la hermosura de esta herencia que Dios nos da, pero no tiene este proceso de deterioro, ¿no? Sino que se permanece tal cual las promesas de Dios. Y en este factor de herencia debemos entender pues qué Dios pone a cada uno de sus hijos como herencia. Soy heredero. Está preparada una
moradas, una vida con Dios, una vida en santidad, donde ya no habrá dolor, donde ya no habrá tristeza, donde ya no habrá llanto. Tengo esa herencia y está preparada. Y no va a pasar nada con esa herencia. Está segura en Cristo, está segura en Él. Pero también dice que está reservada, separada por anticipo. Los que son de mi generación o un poquito más grandes, quizás entiendan un poquito esta ilustración. Ahora es muy interesante cómo, si tienes la oportunidad de comprar un boleto para avión, es muy interesante cómo se hace la reserva, ¿no? Todo por el celular, no hay ningún papel, llegas al aeropuerto, enseñas tu imagen, las personas la escanean y te dan el pase para que tomes tu avión, tu reserva de tus asientos y todo lo demás, ¿no? Sin embargo, antes no era así, ¿no? Recordemos un poquito, algunos. Tenías que ir de repente a una agencia de turismo, una agencia de viajes, consultar cuál era el precio, pagarlo, ellos te dan un ticket, un talonario, un comprobante del boleto que tenías, y el día de tu viaje ibas con ese boleto al aeropuerto, lo presentabas, la persona empezaba a ver si era válido, ¿no? Lo corroboraba, los números, los dígitos, las firmas y todo, para que tengas el acceso. Bueno, a gente como mi generación de repente nos cuesta esos cambios, porque somos la generación de muchos cambios. Entonces, cuando me ha tocado hacer reserva por estos nuevos sistemas de que el dinero lo pasas de cuenta a la cuenta de la línea aérea, en que te llega un correo, porque yo tengo el contexto anterior, tengo un leve inseguridad de ver que todo está bien y siempre, no le cuento a Rebeca ni a mis hijas, pero cuando llego al aeropuerto siempre llego con un temor de enseñar y decir, ¿estará todo bien? O en un momento me va a decir, Señor, eso no vale, su imagen no sirve o algo así, ¿no? No noto algo que me dé seguridad, porque pues antes sí venías con tu documento, tu papel que te dan en la misma línea aérea y lo entregabas y pagabas en dinero físico y todo lo demás, ¿no? Y como que a mí me ayudaba a tener un poquito más de seguridad en esa reserva, ¿no? Y decir, cualquier cosa, mira, acá está mi pasaje y todo. Claro, era complicado porque el día del viaje, pues tenías que tener tu boleto y si se te perdía era todo un tema, ¿no? Por eso era un poco de estrés a veces. Y ahora todo es digital, ¿no? Sin embargo, yo paro revisando a veces la web, si es conforme, mi dígito, mi número, los nombres, y hasta que ya llego a la zona de abordaje y le da la aprobación, puedo descansar tranquilo. Digo, ay, por fin me salió todo bien, digo, ¿no? ¿Sabes lo que está expresando acá la palabra de Dios? Que esta reserva no te tiene que tener así con el corazón latiendo a mil por será esto. No, ya está reservada a tu nombre y nada ni nadie la puede cambiar ni quitar. No es como a veces pasa, ¿no? Que tienes tu reserva, llegas y hay alguien sentado ahí, ¿no? Señor, yo tengo el número y empiezan a comparar, ¿no? No. Jesús nos da esa seguridad, el Padre nos da esa seguridad, que se reserva ese lugar a ti. Cuando el día que nos toque partir, es inamovible, es incorruptible. No se va a marchitar. Y no tenemos que vivir como este ejemplo que te digo, a veces viendo, ¿será verdad? ¿No será verdad? Tengo que checar. Si verdaderamente has puesto tu fe en Cristo, Dios cuida esa reserva a tu nombre. Dios te da esa herencia. Y esto nuevamente nos lleva al versículo 1. Bendito el Dios y Padre. No hay problema. No hay ni siquiera ningún punto, ninguna zona gris que te haga dudar. La reserva está separada por anticipo para cada uno de nosotros, por la sangre de Jesucristo y por la victoria de Él en la cruz. Y un ejemplo más, hace algunos años, siempre a veces buscando estos cupones de descuento,
me salió una oportunidad para ir a celebrar un aniversario con mi esposa en un hotel, una reserva para una cena en un lugar muy hermoso de Lima. No sé cómo alcancé la reserva porque era un precio muy bajo para un tipo de lugar muy lujoso. Y dije, pues acá tengo una buena oportunidad, lo conseguí, ¿no? Y entonces este restaurante, hotel que es muy grande, muy lindo, se llama Los Delfines porque incluso tienen delfines y todo lo demás allá adentro, que no los llegamos a ver, pero bueno, es muy impresionante la entrada, las escaleras y todo, y alrededor hay gente de seguridad que desde antes de que subas, desde que llegue ya te está preguntando para qué vienes, por qué estás por acá y cosas así, ¿no? Como que mantienen todo el lugar limpio. Y entonces, ese día me sentí muy grande, como diría, ¿no? Caminé en medio de esa escalera y se acercaron los de seguridad y dije, yo tengo una reserva. Y me miraron, voltearon, adelante señor, adelante, pase, ¿no? Totalmente diferente del trato cuando primero te dicen, ¿y usted por qué está por acá, no? Y se abrieron las puertas y todo bien bonito, salió la persona que te atiende y todo lo demás, ¿no? Y yo quiero que pienses en eso, ¿no? ¿Eres orgulloso de la reserva que tienes en Cristo Jesús? ¿De la esperanza? ¿La puedes compartir con otros? Puedes decir, mi nombre está escrito en el libro de la vida y el día que me muera voy a estar con Cristo y quiero compartirte estas buenas nuevas a tus familiares, amigos, en tu trabajo y decirle, Cristo está vivo. Y sabes, tengo una reserva en los cielos y me gustaría que tú también vengas. Me gustaría que tú estés también y le puedas contar a otros acerca de esta verdad en Cristo Jesús. Esta reserva está abierta para todos. No tienes que estar buscando un cupón, descuento ni nada. Esta reserva está lista para todos los que quieren reconocer a Jesús como su Salvador. Para todos los que reconocen que han pecado y ese pecado los separa de Dios y que Cristo en su muerte en la cruz les da victoria, está disponible. Y por eso debemos compartir con otros acerca del mensaje de Dios, de la esperanza, de la gracia. Y esta reserva, que sois, dice el siguiente versículo, 1 Pedro 1:5, dice, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación, que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Ahí hay un detalle interesantísimo, que esto está protegido, ¿por qué? Por el poder de Dios. Esta seguridad, esta confianza, esta esperanza viva que tenemos en Dios está protegida por Él mismo. Y en su palabra dice que nadie puede arrebatar nada de la mano del Padre. Nadie puede cambiar. Basada en nuestra fe, en esa fe que pusimos en Dios, para la salvación que está preparada ¿para qué? Otra vez para ser revelada en el último tiempo. Un día, todas las naciones se van a postrar, creyentes o no creyentes, frente al Hijo de Dios, frente a Cristo. Y va a ser revelado en el último tiempo, y dice la palabra de Dios, que todo ojo le verá, va a ser revelada en el último tiempo. Su grandeza, su gracia, su poder, su bondad, va a ser revelada en el último tiempo. Y amén, que ese día estemos en el lado de la victoria, en el lado de Cristo. Y esto está preparado para ser revelado en el último tiempo. Se revelará totalmente y todo ojo le verá acerca de esta maravillosa salvación que tenemos en Cristo. Un cristiano fue salvado en 3 aspectos. En la pena del pecado, en el primer momento en que confió en su Salvador, fuimos salvos del pecado, ¿no? Nos dice también Efesios 2:8. Es salvado a diario del poder del pecado al dejar que el Salvador viva su vida por medio de él. El cristiano es salvado del pecado día a día. Ya el poder del pecado
ya no tiene poder sobre nosotros. Podemos decidir no pecar. Si pecamos es porque decidimos pecar. Siempre vamos a tener una lucha y tentaciones, pero dice la palabra de Dios que ya hemos sido salvados, ya no somos esclavos del pecado. Día a día somos salvos de pecar y finalmente será salvado de la presencia del pecado en la presencia de Dios. Ahí sí, el día que estemos en la gloria, en la presencia de Dios, no habrá más batalla con el pecado, porque seremos semejantes a Él. Una esperanza viva. Fíjate todo lo que te va dando esa esperanza viva. Es como un paquete completo. Todo lo tienes allí. Y Pedro te está recordando eso. No es solamente algo simple. Son muchas cosas las que Dios te ha dado a través de su victoria. Son muchas cosas que Dios ha puesto en sus hijos. Y Pedro les está recordando a este grupo y nos recuerda hoy en día. En diferentes situaciones sí, pero con la misma necesidad de recordar esto día a día. Somos salvos. El pecado no tiene poder sobre nosotros. Y un día estaremos en gloria y ya no batallaremos contra el pecado. Recuerda estas cosas día a día. Vamos a seguir avanzando con el siguiente versículo. En lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seráis afligidos con diversas pruebas. Ah, Renato, todo bonito, pero ¿qué pasó acá? ¿No? Estábamos, sí, la esperanza viva, y ahora dice afligidos. Ok, ¿qué pasó? Bueno, Pedro les está diciendo, en el cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seráis afligidos con diversas pruebas. ¿Para qué? Otra vez el propósito, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea hallado que resulte en alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. ¿No? ¿Te gozas en la salvación? Sí. ¿Grandemente? Yo contesto, sí. A ver, ¿te gozas en la salvación? Sí. ¿Grandemente? Sí. Aunque por ahora, por poco de tiempo, si es necesario, seráis afligidos con diversas pruebas. Ahí no me gustó tanto de repente, ¿no? Pero sí, tenemos que gozarnos en la salvación. Amén. Grandemente sí, es algo muy grande. Pero dice, aunque tendráis, aunque por ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, serás afligidos con diversas pruebas. ¿Y qué está diciendo? ¿Qué te quiere expresar acá? ¿No? Recuerda, esto estaba llegando a gente que estaba con su vida en riesgo día a día por decir que eran cristianos. Pero dice también, por un poco de tiempo, si es necesario. ¿Has visto la comparación de nuestra vida frente a la eternidad? Nuestra vida se puede manifestar como un punto y la eternidad es incomparable frente a eso. Por eso está diciendo, por un poco de tiempo serás afligidos. Pero ¿esto qué ayuda? Para que la prueba de vuestra fe, muchos de los discípulos, muchas de las personas que vemos en la palabra de Dios, vemos que pasaron pruebas, ¿no? ¿Y por qué personajes como Moisés, como David, como Pablo, tuvieron que pasar situaciones tan complicadas? Muchas veces su fe fue puesta a prueba. Y era como que en ese proceso querían sacar lo mejor. ¿Cómo enfrentamos las pruebas o las circunstancias? ¿Viendo esa esperanza viva o viendo el entorno de la prueba? ¿Me puedo quedar viendo la prueba? ¿Me puedo quedar viendo el entorno? ¿Me puedo quedar viendo la situación? ¿O puedo ver más allá y puedo ver la esperanza viva? Y eso va a cambiar realmente la forma como afronto por un poco de tiempo estas diversas pruebas, estas diversas luchas.
y porque si entiendo que hay una esperanza viva al final del camino, la situación que paso en esta ruta me va a llevar a ver la esperanza viva y me va a llevar a tener otra actitud frente a la circunstancia. Alabar a Dios, glorificar a Dios y buscar a Dios, crecer en Dios. Sí, hermano, es difícil. Sí. Cada uno vive situaciones y pruebas muy difíciles. Y eso es una realidad. Pero también cada uno de los que ha puesto su fe en Cristo tiene la misma esperanza viva, la misma herencia incorruptible que no se marchita y puede verla de diferente manera. ¿Y cuál es el propósito? Va a ser probado. Como el oro, dice que al final también perece, probado por fuego sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Un predicador decía hace muchos años, nunca pensé que en el desierto tan grande encontrar un oasis tan maravilloso. ¿Qué nos quería decir? A veces pasamos por ese desierto, ¿no? Pero él le está diciendo, pero al la par que vas por ese desierto, hay un oasis maravilloso, que es la palabra de Dios, que es la presencia de Dios. Está ese oasis maravilloso ahí. Y está ahí a la par. Queremos andar por el desierto, queremos a veces agarrar la misma arena y tirarnos encima y que nos queme el sol, y al costado está el oasis de paz y de tranquilidad y de refrigerio. La esperanza viva. Una cosa no quita otra, o sea, puedo andar por el desierto, puedo caminar, puedo tener ese tiempo pero ahí está. Cada vez que necesite paz, consuelo, gozo, esperanza, la presencia de Dios. La esperanza viva está a la par. ¿Qué quiere ser esto? ¿Me puedo declinar y meter solamente en la aflicción? ¿O puedo ver a Jesús en esa aflicción? Puedo tener la esperanza y paz que Él habla en su palabra. ¿Y qué me va a llevar eso? A dar la gloria a Dios y el honor en la revelación de Jesucristo un día. Probados, el regocijo es permanente, la aflicción es por ahora y momentáneamente. ¿Qué está hablando? Bueno, que el gozo es permanente. El gozo no depende de la situación que estás viviendo hoy en día. El gozo no depende del dolor que estás viviendo hoy. El gozo no depende de la situación complicada. El gozo depende de la realidad de Cristo Jesús, de esa esperanza viva. Ese es el gozo. Por eso permanece. Todo lo demás es momentáneo. ¿Por qué permanece? Porque un día le vamos a ver en gloria. Un día vamos a estar con Él. Y ciertamente las aflicciones de este mundo son pasajeras. Sí, necesitamos reforzarnos, ejercitarnos para afrontarlas. Sí, necesitamos como iglesia, como hermanos, apoyarnos y orar los unos por los otros y ayudarnos. Sí, es necesario y como cuerpo de Cristo lo tenemos que hacer. Y en ese camino no dejemos de ver la esperanza viva. No dejemos de alabar y no dejemos de recordar que todo esto es momentáneo. Nos espera una eternidad en Cristo. Quien sin haberle visto le amáis y a quien ahora no veis, pero creéis en Él. Y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gozo y de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas, ¿no? Ahora, bienaventurados los que no le vieron y creen en Él, ¿no es cierto? Y esto está hablando Pedro a estas personas, recordándoles que hubo un grupo, los discípulos y las personas que vivieron en el tiempo de Jesús, que sí vieron sus maravillas, vieron sus milagros. Pero hoy en día entendemos su palabra y por fe, sin haberle visto, le amamos. Y quien ahora no veis, pero creéis en Él.
y regocijamos grandemente con gozo inefable. Y esas dos palabras, gozo inefable, es la única vez que se usan en la Biblia juntos. Y da la idea de un gozo supremo, un gozo mayor, como decir, el gozo de los gozos. No hay más grande gozo que este, que haber puesto su fe en Cristo, que haber confiado en Él, aún no viéndole. Y esto te dice que es el gozo más grande de cada creyente que pueda poner su fe y su confianza en Cristo Jesús. El gozo inefable, lleno de gloria. ¿Qué obtienes como resultado? La salvación de vuestras almas. Lo está repitiendo Pedro una vez más. Y está diciendo, esa fe verdadera, genuina, pura, que crees en Él sin haberle visto, da como resultado la salvación de vuestras almas. Y recuerda, es el gozo de gozos, el gozo supremo. Nuestra fe y confianza que hemos puesto en Cristo Jesús. Aprópiate de ese gozo, tráelo a memoria cuando pases por las pruebas y las circunstancias. Pon tu fe y tu confianza en Cristo, recuerda la esperanza viva, recuerda la herencia. Cristo está vivo. Cristo está vivo. El gozo, el grande gozo, el gozo inefable, ¿no? Y para seguir avanzando, dice después, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia, que la gracia que vendría a vosotros diligentemente, inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servirían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas, mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas las cuales los ángeles anhelan mirar, ¿no? Y en esta parte Pedro está recordando, mira, los profetas, las personas inquirieron, estudiaron, buscaron y quisieron expresarle. Y muchas veces su pueblo los rechazó, los dejó de lado, ¿no? Y los profetas les hablaban de Cristo y un día va a venir el Mesías, un día van a ser un niño en Belén, y fueron las profecías. Y se fueron cumpliendo al pie de la letra, ¿no? Y paso a paso se fue cumpliendo. Y cuando va terminando esta porción de la Escritura, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Y otra vez Pedro se está enfocando en este privilegio que tenemos como hijos de Dios, de conocer su palabra, de entenderla, de ver la maravillosa historia. Que podemos, como decíamos al inicio, podemos mirarla, escucharla, repetirla una y otra vez y no nos deja de sorprender. Una y otra vez y no nos deja de maravillar. Una y otra vez y no nos deja demostrarnos cuál indignos y cuál misericordioso es Dios. Una y otra vez nos muestra su gracia y su bondad. Y Pedro le recuerda, ¿no? Desde tiempos pasados los profetas estudiaron la palabra de Dios y les comunicaron este mensaje. Y ahora es el cumplimiento de todas estas cosas. Todo lo que esperaron, todo lo que querían vivir. Por tanto, después de todo lo que te ha dicho Pedro, después de todas estas cosas que Dios te ha dado, después de toda esta esperanza, después de que te hace ver que vas a pasar aflicciones, pero tienes un gozo inefable, después de todo eso te dice, para finalizar, dice, por tanto, haciendo un resumen de todo lo que les escribió Pedro en los primeros versículos, dice, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Ok, ¿qué diciendo eso, no? Ceñir los lomos era una expresión de ellos de prepararse, ¿no? Ellos levantaban sus vestiduras listos para alguna batalla, para correr, para hacer alguna actividad. Entonces lo que Pedro está diciendo en esta porción es, por tanto, prepárate. Esto es acción. Estate listo para la acción. Sed sobrios en espíritu y poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo.
¿Estás listo? ¿Estás preparado? ¿Estás enfocado? ¿Estás dando gloria a Dios? ¿Estás viviendo conforme a su voluntad? ¿Estás creciendo? Hay oportunidades en la iglesia, ¿no? Como el discipulado, ¿no? Como el servicio, ¿no? Como diferentes actividades que tenemos, como el evangelismo. Y hay oportunidades para crecer y avanzar en la obra de Dios. Cuando dice, ceñid vuestro entendimiento, está diciendo, ¿entiendes esto? ¿Comprendes esto? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pedro nos ha hecho como un resumen de lo que tienes en la fe, en la confianza de Cristo, en la victoria de Cristo. Entonces, ¿por qué sigues viviendo de esta manera si lo entiendes? Si ya lo comprendiste, si ya lo entiendes, si ya lo apropiaste de tu vida, ¿cómo tienes que vivir? Victoria en victoria, dicen algunos, ¿no? Pero tienes que vivir en los caminos de Dios. Tienes que vivir conforme a su palabra. Tienes que andar conforme a su voluntad. Tienes que crecer, porque he entendido que tengo maravillosas promesas, maravillosas herencias en su palabra, en su gracia, en su bondad, en Cristo, en su misericordia que no la merecía. El punto con el que iniciamos fue este. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿No recuerdan? Acuérdense cómo les habló cuando estaba aún en Galilea. Este aspecto podemos ponerlo en nuestro contexto. Y después de todo lo que nos ha dicho Pedro, o después de todo lo que vamos aprendiendo de la palabra de Dios, quizás nos puedan volver a decir, como dijeron ese día, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscas envidia? ¿Por qué buscas odio? ¿Por qué buscas rencor? ¿Por qué buscas ansiedad? ¿Por qué buscas aflicción? ¿Por qué buscas violencia, pelea, degeneración? ¿Por qué buscas todas estas cosas si Él está vivo? ¿Por qué sigues buscando entre los muertos cosas que no valen la pena? Si Cristo ya nos dio la esperanza, si Cristo ya nos dio la victoria, si Cristo nos dio el gozo inefable, el gozo de los gozos. ¿Por qué aún sigues buscando donde no debes? Acuérdense, hoy podríamos decir, acuérdense lo que dice Pedro, acuérdense lo que dicen los evangelios, acuérdense lo que dice toda la palabra de Dios. Él está vivo, Él ha resucitado. Tenemos victoria en Cristo. Por eso, ¿qué debemos de hacer? Entendemos esto, ceñimos nuestro entendimiento y vivimos y crecemos para Él. Y como iglesia buscamos compartir el evangelio a otros. Como iglesia buscamos orar los unos por los otros. Como iglesia buscamos edificarnos los unos a los otros. Como iglesia buscamos alcanzar más personas para la gloria de Dios. Dejemos de buscar entre los muertos al que vive. Dejemos de buscar en el pecado. Dejemos de buscar en el dolor. ¿No se acuerdan lo que dice Pedro? ¿No se acuerdan lo que les dijo Jesús en Galilea? ¿Seguimos buscando la satisfacción, la paz en cosas pasajeras? ¿O nos apropiamos de la herencia incorruptible, que no se marchita, que no perece, y vivimos conforme a Él? Y con entendiendo eso, avanzamos, porque un día le veremos en gloria. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, Señor, te damos gracias, muchas gracias por tu palabra. Gracias por tu amor, Señor. Y te pedimos perdón, Padre, porque muchas veces seguimos buscando entre los muertos al que vive. Muchas veces desviamos nuestra mirada, desviamos nuestra fe. Pero ayúdanos a recordar lo que dice tu palabra. Ayúdanos a recordar lo que tú dijiste en los evangelios. Ayúdanos a recordar lo que hemos visto en la carta de Pedro. Ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad y ceñir nuestro entendimiento para vivir conforme a tu voluntad.
para como iglesia crecer, como iglesia avanzar, para darte la gloria y honra. Gracias por tu amor, Padre. Si alguien hoy día está entendiendo esta necesidad de Cristo, te invitamos a que hoy día puedas reconocer a Jesús como tu Salvador. Gracias por tu amor, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice la Escritura, cada uno dé como propuso, no por tristeza,